Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Lick. Vamos a comenzar. De acuerdo. Bueno. El día de ayer estábamos pues ya enfrascados en el análisis socioeconómico de la economía salvadoreña. Y como ustedes verán, pues el panorama es bastante complicado, bastante serio, porque el país pues está experimentando pues desequilibrios económicos muy fuertes. Y eso lo estuvimos el día de ayer comentando y señalando. Y bueno, pues a tal grado pues que en el año 2021, que ya está por terminar, ya hay digamos, ya hay predicciones para el 2022, pero también ya hay análisis de todo lo que ha sido el año 2021. A tal grado pues que hay un documento en el aula virtual de la asignatura que habla del panorama económico 2021 y que ese documento, si bien es cierto, para el día de mañana tenemos el otro corto evaluado, no va a entrar, pero sí en el parcial de la próxima semana, que va a ser el 21 de diciembre. Tómenlo muy en cuenta esa fecha, la próxima fecha de evaluación del segundo parcial de la asignatura. Correspondiente al segundo registro va a ser el 21 de diciembre, o sea, el próximo martes. Porque me parece que ya hasta el 22 tendríamos clases. La última clase del año sería ya el 22 de diciembre. Y ya el 23 pues comienza lo que se le llama pues el receso navideño o las vacaciones navideñas, para volver hasta el 3 de enero, que es lunes. Entonces, yo quiero que tomen muy en cuenta esa fecha, la fecha del 21 de diciembre, segundo parcial. Mañana tenemos el segundo también corto evaluado, y como es retroactivo, este es un criterio que nosotros se los aclaré al principio del curso, entonces también ustedes deben de tomar en cuenta que es retroactivo el corto y el día de mañana. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, el día de ayer pues estábamos hablando de que hay una situación complicada al terminar el año 2021. Y para el 2022, pues, esta situación tiende a complicarse. Miren, es un panorama sombrío. No puede ser de otra forma. Y nosotros, nuestro análisis es científico. No estamos agradando a nadie. No estamos para agradar a sectores, ¿sí? Sino que somos honrados con respecto a la realidad. Así que es necesario pues tener pues en cuenta que, por ejemplo, yo valoré el día de ayer la relación interdisciplinaria que estamos teniendo, la sociología con la economía, y cómo la economía en gran manera nos está ayudando a comprender la situación, porque nos da las categorías de análisis, nos da también los índices para poder entender qué es lo que está pasando en términos económicos en la realidad social salvadoreña. Así que vamos a seguir con la situación.
Esta idea, la idea que habíamos dejado sentada es esta, y que se refiere pues como a la situación que la vamos a leer de nuevo. Breve panorama y actual de la economía para este año que termina 2021 y algunas predicciones para el año 2022. En el panorama actual post-confinamiento y partiendo del año 2021, se destaca un índice inflacionario alto. Al mes de octubre alcanza un valor del 6.2%. Tenemos una tasa de inflación muy alta y eso ya se empezó a sentir en los precios. Si usted es de los que sale a comprar los productos o alimentos para la casa, usted lo ha podido experimentar. Yo, por ejemplo, yo compro las provisiones y me he dado cuenta en gran manera de que los productos de la canasta básica han aumentado drásticamente. Según el Banco Central de Reserva, con datos de la Digestic, es que se puede verificar esto. Ustedes también pueden consultar de que ese valor del 6.2% de la inflación corresponde a ese dato. Bueno, pero hay otro, digamos, otro índice u otro nivel de la economía, que es el mercado laboral. El mercado laboral, si bien se ha recuperado el sector servicios, o sea, por ejemplo, el comercio, las finanzas, ¿sí? El turismo, el entretenimiento, todos esos son los rubros que corresponden al área de los servicios de la economía. O lo que dicen otros, al sector terciario de la economía. Evidentemente ha habido una recuperación del sector terciario de la economía. No así en el sector construcción y otros sectores reales, como el agropecuario, que es el sector primario, ¿sí? Que todavía su recuperación al año 2021 aún es lenta. Durante el presente año se ha registrado un elevado déficit fiscal. Un elevado déficit fiscal. ¿Cuál es el déficit fiscal? Este es un índice que también nos brinda la economía. Es aquel que dice cómo han sido los ingresos que ha tenido el Estado salvadoreño y también sus gastos. Ahora bien, se habla de un elevado déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que son mayores los gastos que los ingresos. ¿Sí? No hay correspondencia entre lo que el Estado ha recibido en impuestos como sus gastos. O sea que se está gastando más de lo que se recibe. Y ahí estriba el déficit. Más adelante del análisis vamos a ver de que hay un argumento muy, digamos, muy complicado, porque se señala que en este año, después del encerramiento y del confinamiento y quizás del momento más complicado de la pandemia, el Estado salvadoreño ha recibido ingresos en cuanto a impuestos, ¿sí? Como nunca antes los había recibido. Ese es un dato que hay que tomarlo muy en cuenta también, pero eso más adelante lo vamos a ver. Aquí se maneja de que hay un déficit fiscal bien alto. Eso no quiere decir que no haya déficit, a pesar de que ha habido un ingreso en impuestos bastante considerable. Eso no quiere decir que nos vamos a librar del déficit fiscal. Ojo con eso. Miren que aquí la economía nos está brindando todo ese instrumental teórico, metodológico. Eso es valioso. Eso es lo que yo vengo recalcando desde el día de ayer y también anteayer. Esta capacidad interdisciplinaria que estamos nosotros utilizando en el análisis. También vamos a ver que la deuda pública de El Salvador o del país también ha crecido. ¿Sí? Ha crecido.
el país se está endeudando mucho, como nunca antes. Ojo, ojo con esto. Hasta octubre, o sea, hace 2 meses casi, el déficit rondaba el 6% del Producto Interno Bruto. Cuando el déficit es mayor al 5%, hay problemas. ¿Sí? Y la deuda había crecido en 941.1 millones de dólares en todo el año, pese al congelamiento de desembolsos de préstamos, hasta llegar a los 22.593 millones, el total de toda la deuda que tiene el país, que equivale al 82.1% del Producto Interno Bruto. Este es altísimo. O sea que El Salvador tiene comprometido, al menos hasta el mes de octubre, porque en realidad los datos cambian increíblemente de la noche a la mañana, porque ya estamos en diciembre y ya me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, de que ya no es el 82.2%, es mayor aún. Pero a octubre era el 82.1% del PIB, el estimado, ¿sí?, en deuda. Esto lo dijo el Banco Central de Reserva. Y como explicaba ayer, miren, o sea que de cada dólar producido en El Salvador, 82.1 centavos se ocupan para pagar la deuda del Estado. Quedándonos, obviamente, solamente, ¿cuánto va a ser? 18 centavos para invertirlo en educación, en salud, en seguridad pública, ¿sí?, en vivienda, etc. Entonces, es una situación difícil así, ¿sí? Bien, el riesgo para el país ha ido en aumento y el precio de los bonos continúa cayendo. ¿Qué es esto de los bonos? El día de ayer lo explicaba, que son todos aquellos que se exponen en el mercado internacional para hacer préstamos. Los países como El Salvador no les queda más que salir a prestar al mercado internacional y ahí van a encontrar quien les preste, sí. Pero el problema es que nosotros tenemos un país, tenemos una economía totalmente desequilibrada, con problemas fiscales, con problemas de ingresos, etcétera, y que no es una economía saludable. Entonces los prestamistas pueden prestar, pero a un alto interés. Y yo les hablaba de que los prestamistas al país le prestan allá por el orden del 9 al 15%. Ojo, eso es muy alto. En cambio, a los países que tienen economías saludables, economías equilibradas, economías controladas, entonces ahí no, los intereses prestan al interés más bajo. Entonces, al país le prestan a un interés más alto porque hay riesgo de que no se pueda cumplir con el pago de la deuda. Ojo con eso. Entonces, estamos en una situación de nuevo complicadísima. ¿Sí? Entonces, y fíjense que al Salvador le prestan para pagar a menos de un año plazo, debido a esa situación que se vive en el país a nivel económico y que no es ventajosa. Y eso se traduce en una presión en las finanzas públicas. Ojo con esto. Entonces, no es nada promisorio la situación. Y aquí viene la idea. Otra idea muy importante. Además, es importante poner en perspectiva las estimaciones del gobierno respecto al crecimiento económico, que son del 10.3%. ¿Se han dado cuenta ustedes que en los periódicos
ya se ha empezado a comentar. El gobierno ha lanzado toda una propaganda en la cual destaca que este año se va a crecer al 10.3%. Ojo con eso. Entonces, cualquiera diría, bueno, entonces este país está bien, ¿no? ¿Sí? Porque en economía, esto no lo dice Miguel Molina desde la sociología, sino que la economía. Cuando un país logra un crecimiento del 5 en adelante, ¿sí? 5% en adelante, tiene una economía estable. ¿Sí? Entonces, es sinónimo, o es una señal de que la economía es estable. Si tiene un crecimiento de 5% para abajo, ya no se puede hablar de una economía estable. De 5 en adelante, sí. Entonces, hombre, llegar al 10.3%, entonces cualquiera diría, bueno, El Salvador está estable económicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque más adelante vamos a ver cómo se desvanece. ¿Cómo se desvanece ese 10.3%? ¿Sí? Es decir, pues hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, lo proyecta en 7.5%. Y la CEPAL tiene también un análisis serio, son serios los análisis que hace y realistas. ¿Sí? A contraposición de lo que dice el gobierno, la CEPAL dice que el país va a crecer a 7.5%. Aún así, es un índice, hombre, que cualquiera diría, bueno, que economía estable la que tiene El Salvador, 7.5%. Y eso lo dice la CEPAL. Es importante aclarar que el crecimiento que se estima se realiza con base al Producto Interno Bruto del 2020. Aquí empiezan ya las cosas a desvanecerse. ¿Por qué va? Porque en el 2020 no hubo crecimiento. ¿Sí? Ya lo dijimos. ¿De cuánto fue el decrecimiento del país en el año 2020? Abigail Sorto. ¿Te acuerdas del dato que dijimos? ¿Por casualidad se acuerdan? Menos 7.9 creo que era. Correcto. Y fue negativo. ¿Sí? Entonces, este 10.3%, que en una forma rimbombante lo anuncia el gobierno, se está tomando como base el Producto Interno Bruto del 2020. Y si el Producto Interno Bruto del 2020, en vez de crecer, decreció, ahí empiezan ya las cosas como a moverse en términos reales. ¿Sí? Reales. Entonces, aquí ya empezamos como a ver las vísceras, ¿verdad? Las vísceras de la realidad. ¿Sí? Que cayó, fíjense que este menos 8.8 lo maneja la CEPAL, que cayó en menos 8.8, todavía mayor. Nosotros manejamos 7.9, pero a partir del Banco Central de Reserva, debido a la parálisis provocada por la crisis sanitaria. O sea que en el 2020 hubo una parálisis económica, que todos lo experimentamos. El encierro obligatorio, sanitario, cuarentena, ¿sí? Obligatorio. Entonces, eso obligó a que el país, en vez de crecer, bajara, decreciera. ¿Sí? Es normal que en el 2021 sea alto. Ojo. Es normal que el año siguiente, en este caso el 2021, sea alto. Miren, esto lo está diciendo la economía. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Pues las empresas han operado con relativa normalidad, ocasionando lo que se conoce como efecto rebote. Esta figura es muy importante,
porque es en verdad la figura que expresa o explica ese crecimiento altísimo que se ha pronosticado, que es del 10.3%. Si es altísimo, para El Salvador es altísimo, porque bueno, en realidad es fuera de serie, un crecimiento fuera de serie. No para países como Panamá. Panamá, desde hace mucho tiempo, su crecimiento no baja del 10.3%, aunque el año pasado también decreció y fue mucho más alto que la de El Salvador. Ojo con esto. Entonces, hay un efecto rebote. Ese efecto rebote es el que puede explicar que una economía, después de tener un decrecimiento, el efecto rebote permita que ese decrecimiento se configure en el año siguiente en un crecimiento alto. Pero ustedes, quizás ustedes se han de estar preguntando, bueno, pero ¿cómo procede? ¿Cómo funciona el efecto rebote? Es una buena pregunta. Miren, ustedes ya han visto cómo se usa la ondía, la onda, para tirar piedras. Ustedes ya han visto eso. O la sortija, que le llaman. Entonces, usted hace que donde el cuero, donde va la piedra, usted lo hace estirar, ¿va? ¿Sí? Para que la piedra pueda ser tirada, ¿sí? La piedra. Entonces, usted lo hace que retroceder la piedra, porque hay una estaca que está sosteniendo los otros, el hule, que permite que esa piedra vayan a ser lanzada con fuerza. Entonces, el efecto rebote que estamos hablando, algo parecido a lo de la hundía. Entonces, va a haber un efecto rebote. Entonces, ese efecto rebote va a permitir que la piedra llegue a una distancia considerable. A esa distancia considerable, esa piedra es la economía de El Salvador. A una distancia considerable, proyectándose un 10.3%. No sé si se logra entender ese efecto rebote, ¿sí? El cual es muy importante porque las empresas han tratado de resolver los problemas enfrentados en el marco de la pandemia durante el año 2020. Este planteamiento es muy importante. El efecto rebote se va a dar precisamente porque las empresas han tratado de resolver los problemas enfrentándose después de la pandemia durante el 2020 a una situación de emprendedurismo fuerte. O sea que ese efecto rebote incluso es gracias al esfuerzo, a la preocupación, si lo podemos llamar, del sector privado, de las empresas. Y como el tejido que yo hablaba el día de ayer, ¿no? Ese tejido que se rompió con la pandemia, ¿sí? Ellos después del encerramiento en este año empezaron como a tejer de nuevo ese tejido roto, ¿sí? Por la pandemia. Esa preocupación por producir. Quiero decir algo. ¿Qué significa eso? Que no han sido las políticas públicas del gobierno actual los que han posibilitado ese efecto rebote de la economía en un 10.3%, sino que ha sido la hidalguía, si usted quiere, la diligencia de un sector privado que ha logrado una recuperación más o menos en algunas áreas. Por ejemplo, yo destacaba, por ejemplo, el sector terciario. Ustedes como en mercadotecnia tienen que manejar los sectores de la economía.
Y el sector terciario, pues, es precisamente el sector de los servicios, que se refiere a los servicios, no a la producción de bienes. Porque la producción de bienes se realiza en el sector primario y en el sector secundario. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, vean, el efecto rebote ya se empieza a ver quiénes son realmente los que han posibilitado que haya un efecto rebote, y es la empresa privada. ¿Sí? O sea, la preocupación por producir de la empresa privada, no así el gobierno o el Estado salvadoreño, el que ha tenido como, digamos, la sabiduría, si usted quiere, de emprender política o de medidas. No estamos negando que no haya habido, ¿sí?, también inversión pública, ¿sí?, en este año. Y sí que la ha habido. Incluso ha habido empleo público. El empleo público ha sido mayor que el empleo privado. Pero eso no quiere decir que eso es lo que ha contribuido a que se vaya a lograr un 10.3%. Ahora bien, esto que estoy diciendo no les gusta mucho, más que todo al discurso oficial. Ojo con eso. Estamos hablando de la realidad, ¿sí? No estamos hablando de propaganda. Bien. Entonces, vean, ha sido la hidalguía de las empresas la que ha provocado que este año 2021 se pueda hablar de un efecto rebote, ¿sí?, o de un take-off. Un take-off, ustedes saben que take-off en inglés es despegue. Si se establece una comparación porcentual respecto al 2019, el panorama cambia. Hay una tendencia positiva que se asocia en mayor medida a las decisiones del sector privado. Ojo, lo que yo les decía. Porque tenemos que comparar. Si lo comparamos con el 2020, es desastroso. No hubo crecimiento. Entonces tenemos que compararlo con el 2019, que sí hubo crecimiento, pero ya lo vimos la vez pasada, ayer, por cierto, en ese cuadro. Me parece que aquí está, veamos, aquí está. ¿Se acuerdan de este cuadro del día de ayer? La variabilidad anual del Producto Interno Bruto. 2019 fue de 2.6% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Bajísimo. Sí, bajísimo. Entonces, vemos que en el 2021 es de 10.3, hombre. Cualquiera diría, pues, a alguien que no le preocupa el análisis serio. No, hombre, estamos bien, ¿va? Estamos bien. Entonces, es necesario, pues, tener un discernimiento claro, fuerte, porque nos pueden enganchar, nos pueden engañar. Y de hecho, están engañando. Hay un engaño, ¿sí?, por parte de las autoridades, por parte del gobierno, con respecto a este 10.3, porque en realidad, miren, nosotros hacemos el análisis científico y universitario, yo le llamé, yo les dije eso, nuestro análisis científico y universitario. Entonces no podemos nosotros estar, pues, tirando piedritas a favor de algo o de alguien, ¿sí? Sería como hacer mentirosa a la ciencia, y específicamente a la economía y a la sociología. No sé si ustedes tienen algún comentario al respecto. Entonces, hay una tendencia positiva, claro, ¿sí? Pero es una tendencia positiva patrocinada por el sector privado. Hay una activación de la micro, pequeña y mediana empresa en el periodo post-confinamiento. Ojo, miren cuáles son las empresas, micro, pequeña y mediana. Porque son la mayoría de las empresas en El Salvador son micro, pequeñas y medianas. La gran empresa no es mayoritaria en este país. Se pueden contar con los dedos de la mano o de las manos.
Entonces, el motor de la economía formal, ¿va? Si corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas, no a la gran empresa. Por lo tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas formales, porque están las informales también. Imagínense, es que esto de la economía es un entramado complicado. Entonces, a lo que queremos llegar es que son las micro, pequeñas y medianas empresas formales las que dan empleo formal en este país. ¿Sí? Son las que dan en verdad empleo formal. Tómenlo en cuenta, por favor. Bien, entonces aquí hay un título. Aclaración necesaria sobre el movimiento real del hecho. Lo que estábamos hablando, del crecimiento del 10.3% para el 2021. Vamos a usar la narrativa y el análisis del sector privado, ¿sí? De la ANEP. ¿Qué es la ANEP, Gabriela? Según yo conocía, es la Administración de Educación, no, Administración Nacional de Educación Pública. Bien, muchas gracias, Gabriela. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Vamos a hablar de lo que dice la ANEP. ¿Sí? O sea, cuando yo digo del sector privado. Bien, de una vez por todas, la ANEP es la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ustedes profesionalmente se van a vincular con ellos. Miren, cuando ustedes sean licenciados y licenciadas en mercadotecnia, ustedes van a conocer cómo opera la ANEP. Es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, o sea que es la crema de la empresa privada en este país. ¿Sí? Gabriela, entonces aclarada ya las siglas de lo que quiere decir ANEP, ¿me podría leer lo que dice aquí en esta diapositiva? Sí, claro. Por favor. ANEP, bueno, aclaración necesaria sobre el movimiento real del hecho. Crecimiento económico del 10.3% para el 2021. ANEP advierte que el efecto rebote de la economía se agota. La gremial reconoce que en 2021 el Producto Interno Bruto crecerá un 10.3%, como lo estima el Banco Central de Reserva, pero recalca que hay riesgo de que la actividad económica vuelva a un ciclo de bajo crecimiento desde 2022. Gracias, Gabriela. Imagínense, ahí ya se empieza a desvanecer la situación, ¿va? ¿Sí? Qué alegría, pues, 10.3, cualquier ciudadano, bueno, sí, estamos viendo. Entonces, aquí Gabriela nos acaba de leer, pues, el planteamiento claro que tiene la ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ustedes van a tener un gran vínculo con ellos, ¿sí? Dice, advierte que el efecto rebote que estamos hablando de la economía se agota. Entonces va a haber un momento que ya el efecto rebote, ¿sí? Ya el efecto rebote se va a estabilizar. Entonces, ¿qué significa eso de estabilizar? ¿Qué es lo que dice el planteamiento? Vuelva a un ciclo de bajo crecimiento. Oh, ¿sí? A ese 2.5, 2.6, 2.6, 2.5. Vamos a volver a ese vaivén en el año 2022. Hay que tenerlo muy claro eso. Por favor. Volveríamos como en el 2019. Correcto. Ahora bien, eso no lo dice el gobierno, no lo dice, porque no le gusta decir la verdad. Repito, nosotros estamos aquí hablando desde un análisis científico.
Entonces, por favor no, porque miren, los seres humanos, ante situaciones bonancibles, uno piensa en alto, ¿va? ¿No se han fijado ustedes en eso? El país puede pensar en alto con ese 10.3%. Hombre, pues, pensar en alto y empezar pues a tirar líneas. Pero ya aquí la ANEP, la gremial de la empresa privada, ¿sí?, a la cual ustedes van a tener un vínculo bastante estrecho cuando sean profesionales. Entonces, dicen, no, momento. Ojo, ese 10.3% se va a ir desvaneciendo cuando la actividad económica vuelva a un ciclo de bajo crecimiento. Ahora bien, hay razones para decir eso, de lo que acaba de leer la compañera. Hay razones, y son las siguientes. Leonor Selvas es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, que por cierto, esta semana, yo creo que ahí por el lunes, salió en la televisión. Le hicieron una entrevista en frente a frente. Sería bueno que la buscaran en Facebook. Explicó que la gremial ve factible que el Producto Interno Bruto crezca en una tasa del 10.3% en el 2021. O sea, lo ve factible, o sea que es cierto, pues. Sí. Cuando usted ve algo factible es que es susceptible de que se convierta en un hecho. Eso es lo factible. Como lo anticipa el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo aquí se refiere al gobierno. Pero alertó que el efecto rebote que permitió alcanzar ese desempeño se agota. Se desgasta. La realidad misma. Ojo, esto lo dice la ANEP. Y tenemos que tomar en cuenta porque es la gremial principal de la empresa privada. Son la gente que produce. Son la gente que están monitoreando las fábricas. Son las personas que están monitoreando el comercio. Son las personas que monitorean el área de las finanzas, o sea, son personas que están cerca de la producción. Y, hombre, sería pues un verdadero despropósito que mientan. ¿Sí? Ojo con eso. Selva, o sea, la directora, sostuvo que, según los análisis hechos por la gremial, los principales indicadores de la economía regresan a los valores de antes de la pandemia, es decir, en un ciclo de bajo crecimiento. ¿Ven? Ese es un argumento muy válido. Según ellos, en el 2022 vamos a volver al bajo crecimiento, ¿sí?, de antes de la pandemia. Aquí está otra idea. El efecto rebote no permite ese crecimiento de 10%, pero a partir de ahora lo que vemos es que el país vuelve a la normalidad. Dije en una entrevista el lunes en el Canal 21. No estamos mintiendo, ¿sí? Ustedes pueden ver la entrevista. ANEP respalda la idea de que la pujanza del sector exportador y de las remesas enviadas por los salvadoreños residentes en el exterior han hecho que la economía incluso supere los registros que se tenían antes de la pandemia. Ya ven lo que yo les estoy diciendo. Son las remesas y el esfuerzo de la empresa privada. Vamos a llegar hasta aquí. Se nos fue el tiempo. Nos vemos a las 6. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. De acuerdo. Nos vemos a las 6. Lick. De acuerdo.